Hoy la palabra de Dios nos muestra una historia que se repite a lo largo de la historia humana, el rechazo al bien y la resistencia al plan de Dios. Sin embargo, también nos revela algo más grande. Dios puede transformar incluso la traición en un camino de salvación. La primera lectura del libro del Génesis nos presenta la historia de José, uno de los relatos más intensos del Antiguo Testamento. José era el hijo más amado de Jacob. Había nacido cuando su padre ya era anciano, y por eso, su cariño hacia él era especial. Como signo de ese amor, Jacob le regaló una túnica de mangas largas, una prenda que lo distinguía de sus hermanos. Pero ese gesto de amor provocó algo peligroso en la envidia. Sus hermanos veían la preferencia del padre, y su corazón comenzó a llenarse de resentimiento. La Escritura dice algo muy fuerte. Llegaron a odiarlo, tanto que ni siquiera podían hablarle con paz. Un día, cuando los hermanos estaban cuidando los rebaños lejos de casa, Jacob envió a José a buscarlos. José fue obediente y emprendió el camino sin imaginar lo que le esperaba. Cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, antes de que llegara, comenzaron a conspirar. Ahí viene ese soñador, dijeron, con desprecio. Y entonces surgió una idea terrible: a matarlo. La envidia tiene esa capacidad oscura. Comienza como una molestia interior, pero si no se detiene, puede crecer hasta convertirse en odio. Rubén, uno de los hermanos, intentó salvarlo. Propuso arrojarlo a un pozo con la intención de rescatarlo. Después, así José fue despojado de su túnica, el símbolo del amor de su padre, y arrojado a un pozo vacío. La escena es impactante. Mientras José estaba en el pozo, sus propios hermanos se sentaron tranquilamente a comer. Después, decidieron algo aún más cruel: en venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Por 25 monedas de plata, José fue entregado y llevado lejos de su familia. La historia parece una tragedia. Un joven inocente, traicionado por su propia sangre. Pero quienes conocen la historia completa, saben que Dios estaba escribiendo algo más grande. Aquella traición terminaría convirtiéndose, con el paso del tiempo, en el camino por el cual Dios salvaría a su pueblo del hambre. Lo que parecía una derrota, terminaría siendo parte de un plan de salvación. Esta historia del Génesis prepara nuestro corazón para entender el Evangelio de hoy. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, Jesús cuenta una parábola dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Habla de un propietario que plantó una viña con mucho cuidado, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus servidores para recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores reaccionaron de forma violenta. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. El dueño envió más servidores, pero ellos hicieron lo mismo. Finalmente pensó: enviaré a mi hijo, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los viñadores vieron al hijo, dijeron algo estremecedor: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y lo mataron. Con esta parábola, Jesús estaba revelando algo profundo sobre la historia de la salvación. Los servidores representan a los profetas que Dios envió a lo largo de la historia de Israel. Muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos e incluso asesinados. El Hijo representa claramente a Jesús mismo. Jesús estaba anunciando, de manera velada pero clara, lo que iba a suceder con él: sería rechazado por los líderes religiosos y llevado a la muerte. Pero la parábola no termina allí. Jesús cita una frase de las Escrituras: en la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es decir, aquello que fue rechazado por los hombres se convierte en el fundamento del plan de Dios. Esto nos recuerda algo impresionante. Dios puede transformar el rechazo en redención. José fue vendido por sus hermanos, pero ese sufrimiento se convirtió en el camino para salvar a muchos. Jesús fue rechazado y crucificado, pero su muerte se convirtió en la salvación del mundo. Lo que los hombres rechazan, Dios puede convertirlo en una piedra fundamental. El Papa Francisco explica que esta parábola no solo habla de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, es también una advertencia para todos los tiempos. Dios ha confiado su viña a cada uno de nosotros. La viña es su reino, su obra en el mundo, la vida que nos ha dado, los dones que hemos recibido. Y la pregunta es muy directa: ¿estamos dando frutos? Existe una tentación muy humana: pensar que todo nos pertenece, que la vida es nuestra, que los dones son nuestros, que podemos usarlos solo para nuestro interés. Pero Jesús recuerda algo esencial: la viña es del Señor. Todo lo que tenemos es un regalo confiado para dar fruto. El Papa Francisco añade que incluso quienes tienen autoridad
pueden caer en la tentación de usarla para su propio beneficio en lugar de servir. Pero la verdadera autoridad, dice Jesús, siempre es servicio. No se trata de dominar ni de aprovecharse de los demás, sino de cuidar la viña para que produzca fruto para todos. Hoy la palabra de Dios nos invita a mirar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo con envidia como los hermanos de José? ¿Estamos rechazando lo que Dios nos pide como los viñadores de la parábola? ¿O estamos trabajando fielmente en la viña del Señor? Cada día es una oportunidad para dar fruto. Fruto de amor. Fruto de justicia. Fruto de servicio. Dios sigue confiando en nosotros. Nos ha entregado su viña y espera algo muy sencillo pero muy profundo, en que vivamos como verdaderos colaboradores de su obra. Y cuando lo hacemos, incluso las dificultades y los rechazos pueden convertirse en manos de Dios, en semillas de algo mucho más grande. Porque la historia de la salvación siempre nos recuerda esto. Dios sabe sacar vida, incluso de aquello que parecía perdido.